Se van los americanos, se van los altos dignatarios internacionales. El figura ya ha tenido su minuto de gloria, su minuto para el mármol de la historia. Se ha hecho todas las fotos que ha considerado oportuno y conveniente en el Museo del Prado. Ha compadreado con Joe Biden, ha intentado robarle un poco de protagonismo a quien sí que ha estado a la altura, que ha sido el jefe del Estado, que ha sido Su Majestad, don Felipe VI, y Leticia, por cierto, la reina, que ha estado brillando a un nivel altísimo y que ha ejercido como perfecta anfitriona de todas las primeras damas que durante los últimos días han estado en Madrid y a las que ha enseñado pues, la granja de San Ildefonso y otros rincones absolutamente incomparables de España que estamos seguros de que todos cuantos han pasado por aquí, por esta cumbre, recordarán. Nos quedan en la retina, también para la historia, las imágenes. A mí me ha parecido excepcional. Esta mañana había quien se reía de él en Twitter. Yo es que le tengo cierta debilidad al personaje, a Boris Johnson, que como ha venido solo, pues el hombre deambuló durante un buen rato viendo cuadros, porque entre ustedes y yo, a pesar de su aspecto y a pesar de su histrionismo y de sus excentricidades, créanme si les digo, no conocemos evidentemente al premier británico, pero nos tenemos más que estudiada su biografía. Es uno de los tipos más cultos de todos cuantos salían ayer en la foto de familia. También hace unas horas el presidente francés, Emmanuel Macron, con su esposa paseando pues prácticamente a pecho descubierto, con las manos en los bolsillos, por la plaza de Colón. Hago toda esta larga exégesis, como suelo hacer algunas tardes, algunas noches, dependiendo de cuándo me veáis, para entrar en lo realmente mollar. Y lo importante, lo sustancial, desgraciadamente para los españoles, es que termina la cumbre, pero se queda la inflación, se queda la crisis, se queda la ruina, se queda la miseria. Y desgraciadamente se quedan los socialistas en el poder, se quedan los socialcomunistas y se queda su sanchidad hasta que se le agoten los plazos legales. Datos, pues, para llorar. El último informe de Cáritas de hace unas horas o la encuesta que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística y que señala que el porcentaje, mejor dicho, de familias españoles por encima del umbral de la pobreza ya rebasa el 28%, muy superior al de 2020. Hogares en los que no solamente no pueden terminar el mes, sino en los que hay serias dificultades para hacer siquiera una comida al día. Cerca de Periodista Digital hay un comedor social, de los muchísimos que hay en Madrid, y yo todas las tardes, cuando salgo, me doy una vuelta y me gusta observar a la gente. El panorama es completamente heterogéneo. Por supuesto, hay extranjeros, hay marroquíes, escucho hablar en árabe, pero escucho hablar también a muchos ciudadanos del centro de Europa, escucho rumanos, escucho búlgaros, que aunque muchas personas los confundan, no tienen nada que ver, y veo también muchos españoles. Y no todos ellos con aspecto precisamente de homeless ni de personas que vivan en la calle. Muchos de ellos tienen aspecto de ser gentes absolutamente normales, que hasta hace unos meses probablemente tenían un trabajo o un buen trabajo, ganaban un sueldo digno y que en 6 meses se han visto abocados a la más absoluta pobreza o a la necesidad por culpa de la pésima gestión de unos miserables que se gastan la pasta en viajar como Irene, que si quiere bolsa señora, a Estados Unidos en un Falcon de la Fuerza Aérea Española, que vale 11.000 pavos, 11.000 euros, uno encima de otro, por hora de vuelo. Si tuvieran vergüenza, que no la conocen, se irían, se habrían ido, habrían dimitido ya hace mucho tiempo y se habrían ido fuera del territorio nacional. Si muchos españoles tuvieran vergüenza, tuvieran decencia y menos sectarismo, no habrían votado ya en las últimas convocatorias electorales a estos miserables que nos están hundiendo y que nos están arruinando. En Andalucía, afortunadamente, escuchábamos hace unas horas, en otro contexto, en una conversación más privada, a Narciso Michavila, director de uno de los institutos más prestigiosos de encuestas y de demoscopia en nuestro país, de GAT3, que cifraban 234.000 los andaluces que habían votado a Pedro Sánchez en las últimas elecciones, o al partido sanchista, que no al socialista, pero que el pasado 19 de junio votaron ya a Juanma Moreno, votaron al Partido Popular. Pocos me parecen, aunque hay que tener en cuenta que, lógicamente, Andalucía no es España y tampoco conviene confundir ni echar las campanas al vuelo, dentro del campanazo en el que estamos, extrapolando al 100% los resultados de unas elecciones autonómicas a los hipotéticos resultados de unas elecciones
elecciones generales, si tuvieran lugar mañana, dentro de 15 días o dentro de 2 meses. Veremos a ver. Lo milagroso sería que estos tipos siguieran conservando siquiera medio millón de votos, sobre todo el censo electoral. Lo milagroso sería que estos tipos siguieran conservando 15 o 20 escaños con todo el daño que han hecho. Resulta insultante, resulta hiriente escuchar a Chiqui Montero, a María Jesús Montero, a la titular del Ministerio de Hacienda, huir de los periodistas o cachondearse de ellos, ya no lo sé, cuando le preguntan por el dato de inflación, el dato que conocíamos ayer, de un 10,2, y responde con la sorna esa andaluza, ese gracejo que tiene la figurita, que hoy no toca hablar de eso. No dice hoy no toca. Esto era muy de Pujol, ¿recuerdan? Pujol, el presunto delincuente Jordi Pujol, y algunos que todavía no están ni siquiera imputados, pero ya verán como dentro de unos años, más pronto que tarde, acabarán yendo para adelante. Alguno, aquello de, hoy no toca hablar de esto. Pues decía ayer Chiqui Montero, hace unas horas, depende cuando veáis esto, que de lo que había que hablar era de la única noticia, de la noticia importante que era la cumbre de la OTAN. Le quedarán muy bien los trajes, pero es el tipo que nos está hundiendo, que nos ha hundido en la más absoluta de las miserias y que ha hecho bueno al que consideramos probablemente el peor gobernante y el más tonto también, el más patético, el peor preparado que habíamos sufrido en España desde los tiempos del rey felón Fernando VII, José Luis Rodríguez Zapatero. Nuestra consideración, lo decía el otro día y lo vuelvo a repetir, por el personaje, por aquel leonés que no había pasado de penene, de ser un abogadito del montón, y que si no hubiera sido gracias a 192 muertos en Atocha y en Téllez, en la calle Téllez, pues hubiera vuelto a León en 15 días o en 3 semanas. Ha mejorado, digo, exponencialmente nuestra opinión sobre el actual empleado del narcodictador, del gorila venezolano, después de llevar 4 años ya sufriendo a su sanchidad. ¿Hasta cuándo los españoles, o una parte del censo electoral, van a seguir legitimando con su voto toda esta ruina, toda esta miseria, todo este empobrecimiento democrático, esta pérdida de valores, esta ocupación obscena de las empresas públicas, este uso obsceno de los medios públicos como los aviones de la Fuerza Aérea Española, porque a la señora ministra de turno se le pone en donde se le tenga que poner el viajar a Estados Unidos para huir infantilmente de una cumbre de la OTAN, porque ella es muy guay, es muy pijiprogre y es muy de izquierdas y no le mola este rollo del militarismo. Y eso sí, se coge un avión que vale 11.000 euros la hora de vuelo. ¿Hasta cuándo parte del censo electoral va a seguir legitimando con su voto que el partido sanchista, que no socialista, gobierne gracias a los apoyos de ETA? Me parecía nauseabunda la demostración de la tal Aizpurúa, no voy a calificar a la individua, haciéndose fotos para las redes sociales delante del Palacio de la Cumbre de San Sebastián, donde, según parece, perdieron la vida Lasa y Zabala, dos miembros de la banda terrorista ETA, sin haber expresado jamás ni una sola palabra de consuelo, ni de arrepentimiento, ni de solidaridad con las familias de los casi 900 asesinados por sus amigos de la banda criminal terrorista asesina de ultraizquierda ETA. Ya hablamos ayer con Josué Cárdenas y con algún otro invitado de los que pasan por aquí por la segunda dosis, también Alfonso Rojo, Hugo Pereira, de ese retoque en la ley, como dicen ellos, de memoria histórica o de memoria histérica, digo yo, o de memoria democrática, les gusta también a los pijiprogres llamarla así, un retoque en el cual ha metido la mano hasta el codo, hasta donde les ha dado la gana y donde les han permitido sumisamente, Irene, he dejado pasar por alto lo del otro día con la portavoz del gobierno, la sumisión, porque ya se han cachondeado de ti bastante en redes. Algún día volveremos a la Irene sumisa Montero. Digo que el partido sanchista sumisamente ha aceptado que los bildutarras hayan metido de hoz y coz la mano hasta el codo en los retoques de esa ley. Y los amigos, vuelvo a recordar, de los de el tiro en la nuca. Los votantes socialistas supongo que son conscientes de que con su voto están legitimando a los nostálgicos de los asesinos de ETA. Y no solo a los nostálgicos de los asesinos de ETA. 3 parlamentarios en la Cámara Vasca, de los 21 que me parece que tiene ese subproducto político llamado Bildu, antes Euskal Herria Rock, antes Sortu, antes Batasuna, porque para evitar la acción judicial iban cambiando de nombre cada 4 días, habían pertenecido a la banda terrorista y Bildu está dirigida y está liderada por un fulano que se ha pasado unos cuantos años tomando el sol a cuadros por pertenencia también a banda criminal, a la banda asesina ETA. El pobre Gaby Cisneros ya no está aquí para contarlo, pero que le pregunten a Javier Rupérez,
ministro que lo fue de UCD y ex embajador de España ante la ONU y un político español absolutamente reputado, quién es Arnaldo Otegi. Creo que Javier Rupérez tiene todavía alguna bala alojada en el cuerpo. Arnaldo Otegi, como debía ser de los más tontos, de los que llamaban operativos en aquella época, enseguida se dio cuenta que si quería prosperar en la vida, porque al final también iba de esto, ETA era una mafia, como los nacionalistas son una mafia, como los secesionistas son una mafia, se tenía que pasar a la política entre comillas. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que algunos millones de españoles quieran, cada vez menos, porque las encuestas, todas las encuestas sin excepción, demuestran que el presidente del gobierno, inspector en España, es ya Alberto Núñez Feijóo, que necesitará con el concurso necesario, que estoy seguro que va a tener, de Santiago Abascal y de Vox. Estamos en tiempo de descuento. El problema, y siempre lo decimos, es saber si España va a aguantar más, si España va a aguantar un año más, si las familias españolas van a aguantar un año más, y qué tiene que pasar para que de ese 28%, más de un 28% de familias que ya está en clara situación de pobreza y de exclusión, salgan a la calle, metafóricamente, por supuesto, con el cuchillo jamonero en la boca y digan, basta ya, se acabó. ¿Qué más tiene que pasar en España para que la gente proteste, para que la gente salga a las calles, pero cabreada de verdad, contra unos fulanos que nos están hundiendo, que nos están arruinando económicamente y que están dejando el prestigio institucional, democrático e internacional del Reino de España por los suelos? Arrancamos ya esta retaguardia de este jueves, 30 de junio, último día de junio, y lo hacemos recibiendo en los estudios de Periodista Digital a un buen amigo y uno de nuestros mejores parlamentarios, siempre lo digo, y me da igual que me digan algunos, lo mismo que me dicen con el coronel Camacho, que me acusan de cierto peloteo, porque a estas alturas, ya doblados los 50, creo que no tenemos nada que demostrar. Don Mario Garcés, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Eurico. Bueno, aquí venimos ya con el chaleco de pinchos. Tú sabes lo que decía Pío Cabanillas, padre, que no el hijo, lo de ya no sé quiénes somos de los nuestros, y hay amigos, enemigos, como era aquello, indiferentes, luego compañeros de partido o hasta algunas veces espectadores de los que te quieren y te miman hasta que dices un día algo que hay. Es curioso tanto el periodismo como la política, porque muchas veces por el mero hecho de ser y estar en un determinado partido, en un determinado medio, ya con eso ya recibes todo tipo de críticas, además absolutamente acríticas, o sea, va directamente a ti el ataque y tal. Y en política pasa exactamente lo mismo, ¿no? En política, eso sí, los rivales habitualmente que se convierten en enemigos siempre están dentro, eso no lo dudes, fuera no, fuera no. Exactamente igual, Mario. Igual que en una redacción de periódico, intuyo. Igual. Y luego, líbrete Dios también muchas veces hasta de los amigos, ¿no? Decía mi buen amigo y maestro en otros tiempos, cuando yo empezaba en esto hace 32 años, Carlos Dávila, una que a mí me parecía brillante. Bueno, líbrame, por supuesto, de mis amigos, que de mis enemigos ya me libro yo, esta no es suya, esta es muy vieja, y aquello de, este era un amigo mío hasta que le hice el mayor favor de su vida y nunca me lo perdonó. Totalmente. Sucede eso pasa. Y luego en política y en periodismo me imagino que igual cunde mucho la ingratitud. Es decir, si el que viene con el objetivo de sentirse reconfortado para que alguien le agradezca el trabajo que ha hecho, que no lo busque. Yo en eso soy muy ingenuo todavía y tengo una parte, a pesar de los años que tengo, tengo una cierta ingenuidad sentimental y hago las cosas y me gusta agradecerlas cuando alguien ha hecho algo bueno por mí. Política nadie te agradece nada. Y si te agradece, ponte las manos en los bolsillos porque a saber cómo reacciona después. Sí. Si te agradece, dices, o está jodido, perdón, está jodido muerto, que me lo agradece, o estoy jodido yo, o estás muerto políticamente. Viene a cuento esto de los haters y he querido empezar por ahí para entrar ahora en lo mollar de esta tarde, de este jueves, porque claro, Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular. Bien, por tanto, si fuera un diputado de Vox o si fuera un diputado del PSOE, empezaríamos de otra manera. Con Garcés tengo que empezar así. Si se escoran ustedes, señor Garcés, le voy a tratar durante unos minutos de usted, si se escoran ustedes a Vox, porque se están echando ustedes en brazos de la ultraderecha. Y si, como hace un ratito, que viene usted del Congreso de los Diputados prácticamente, para que digan luego que los diputados no trabajan, son las 10:15. 10:15, 10 y 16 minutos de la noche. Si apoyan ustedes por un elemental sentido de Estado al gobierno del señor Sánchez, que nos guste o no es el que tenemos, es que son ustedes prácticamente lo mismo que el PSOE. Diga, es que esto es muy difícil, ¿verdad? Totalmente. O sea, la teoría del balance... vamos a ver, a lo largo de una semana se pueden votar hasta 500 puntos en el Congreso de los Diputados entre Pleno y comisiones. Ya hay temas donde inevitablemente, incluso el que tenga los mayores
mayores prejuicios políticos, ideológicos, al final se sentiría cómodo en una determinada posición. Vox no es la primera vez que vota a favor del PSOE una propuesta, por cierto, y hasta Esquerra Republicana, si en un momento determinado es una propuesta técnica que tiene cierto valor o cierta validez. Claro. Yo no, salvo con Bildu, que efectivamente tengo un límite, no hago nunca ningún tipo de enmienda subjetiva. En el Congreso yo políticamente siempre he distinguido, y con los míos lo hago con mis diputados, entre las enmiendas subjetivas y las objetivas. Evidentemente hay ciertas propuestas que viniendo de quien viene ya, por el mero hecho de venir de quien viene ya, automáticamente se pueden invalidar. Incluso algunas técnicamente podrían ser razonables. Pero aquí, ya digo, aquí habría que colocar a todo el mundo delante de una mesa con unas enmiendas ahí. Bildu es la línea roja. Bildu es la línea roja. Pero el resto de pronto te dice una propuesta, evidentemente que no forma parte de las líneas rojas ideológicas o materiales, pero un tema de la ley concursal o un tema, por ejemplo, yo qué sé, de cualquier ley técnica, de la ley de crecimiento y creación de empresas, oye, pues que a lo mejor está razonable, pero vamos a analizarla. Y digo, a veces hemos votado todos juntos y no pasa absolutamente nada. Está claro. Hace unas horas me contaba Mario Garcés, antes de comenzar esta entrevista, fuera de micrófono, me contaba que han tenido una tarde especialmente, no sé si divertida, Mario, pero curiosa desde el punto de vista parlamentario, porque cada vez que, bueno, prefiero que me lo cuentes tú, cada vez que os posicionabais en algún punto concreto en favor del país, los de Podemos os estaban esperando para votar al revés. Y al contrario. No había pasado nunca. Hemos presentado una moción de política exterior con el objetivo que se determine la posición que tiene el gobierno en los diferentes grupos parlamentarios. Entonces, la moción tenía 15 puntos y hemos pedido una votación separada de los 15 puntos para que todo el mundo se retratara. Cuando la enmienda trata de reforzar el papel europeísta y el papel atlantista de España, el PSOE vota a favor y de pronto Unidas Podemos vota en contra, pero ojo, votan en contra los propios ministros del gobierno. Pero cuando nos hemos decantado por una posición tradicional del Partido Popular de garantizar la autonomía del Sáhara mediante una resolución acorde con los principios y tratados y los acuerdos internacionales, ¿quién ha votado a favor? Podemos. Y ha votado en contra el Partido Socialista Español. Y de tal manera lo hemos hecho que los 15 puntos los hemos ganado. A veces apoyándonos el PSOE y a veces apoyándonos Podemos. Ha sido sorprendente. Vox nos ha apoyado creo que prácticamente en todos. Esa es la realidad. Pero se trataba de escenificar, y creo que mañana, ahora es por la noche, ahora estarán ya la rotativa los periódicos dando la vuelta, mañana se verán muchos periódicos, como en 15 puntos de política exterior centrales, política del Sáhara, política OTAN, política comunitaria, política de fondos comunitarios, el PSOE y Podemos han votado radicalmente diferente. Ahora mismo lo que hay que hacer es una reflexión ya de orden casi ontológico. ¿Tiene sentido que continúe este gobierno en estas circunstancias? ¿O han naturalizado ya el disenso de tal manera que ya la contradicción interna es una especie de patente de corso que han asimilado y que les da absolutamente igual? Si ellos no se van y no rompen, pues habrá que convocar elecciones cuando quiera Pedro Sánchez y ya decidiremos los españoles. Podemos decir que estamos en tiempo de descuento. Esto llevamos ya semanas diciéndolo. Sí, pero lo que pasa es que es un tiempo de descuento, Mario, que puede durar 14, 15, 16 meses. Perfectamente. Y España no los aguanta. Yo no diré con quién, pero con un ministro de Podemos, un día desayunando, una ministra, no diré quién. Me acuerdo, dije, pero bueno, con este nivel de ruptura que tenéis en el sentido de voto, esto no dura ni un solo minuto. Y entonces me acuerdo que me sonrió y me dijo, ¿pero tú crees que vamos a romper el gobierno por esto? No lo van a romper. Claro, pero tú fíjate, menuda jaula de grillos. Si es la que yo creo que me estás diciendo... No, yo no diré el nombre. No, yo tampoco, porque sería muy osado. Si no lo dice, vamos, es que la estoy viendo ahora mismo. Pues esta con otra ministra están a matar, ya se sacan los ojos. Pero luego está la vicepresidenta segunda del gobierno, que no cuenta con ninguna de las dos, porque su película es otra, su reino, el reino de Yolanda, no es de este mundo, ¿no? Eso sí, de las 4 que han empezado, ya 2 están imputadas. Mal vamos. Han tenido que recuperar al pobre Rejón, que estaba ahí de meritorio, que hace barbacoas los fines de semana y que luego pues también se ha sumado al proyecto Suma, que nace ya con plomo en las alas. Mientras tanto, hoy, que es por donde hemos enfocado, Mario, el programa, hemos conocido datos escalofriantes del Instituto Nacional de Estadística. Encuesta, bueno, pues está la encuesta de presupuestos familiares, la encuesta de consumo, 28,1% de familias, cito de memoria, al borde no, ya en riesgo serio de pobreza y de exclusión social. Ayer conocíamos un informe de Cáritas demoledor, vuelvo a repetir, creo que lo he dicho en el editorial, o antes con Eric Encinas, ya no recuerdo exactamente dónde lo he dicho. ¿Qué sería de este gobierno sin Cáritas a la hora de solucionar urgencias
emergencias sociales, o también sin la Iglesia Católica a la hora de, bueno, pues ubicar a cientos de miles de estudiantes que el sistema público no tiene infraestructura suficiente para atender. Cáritas daba unos datos ayer absolutamente escalofriantes. Y estos tíos están en su frivolidad, en la frivolidad de hacerse fotos en una cumbre de la OTAN, que está muy bien, que tocaba, por cierto, dijimos ayer aquí con Almudena Negro, y hace 2 días con Fran Blanco Argibay, que esto ya lo había dejado negociado Cospedal y Mariano Rajoy, que luego me insultan en Twitter también y me dicen, infórmese usted mejor, ¿no? Precisamente porque estamos bien informados, las cosas como son, lo habían hablado ya con el noruego en 2018. O están en coger un Falcon con cargo a los presupuestos generales del Estado, como Irene Montero, la ministra con la que no ha desayunado Mario Garcés, seguramente, estoy haciendo la quiniela, y se va a Nueva York o se va a Estados Unidos huyendo de la cumbre de la OTAN. Es una sensación de frivolidad tan insultante que lo llamativo, por eso empezaba la editorial como lo he hecho, es que sigue habiendo millones de españoles que se lo consientan con su voto. Cada vez menos, según las encuestas. Sí, pero yo creo que les está castigando. Es curioso, hasta que no se ha desatado el plomo de la crisis económica, todavía había cierta tensión para votar a favor del Partido Socialista. Es decir, hay que reconocer que la bipolarización que existe en España de bloques sobre la base de esa tendencia que se creó frentista después de la transición del tardofranquismo llevaba a que hay un bloque de izquierda que vota siempre a la izquierda. Ahora, ¿qué pasó? Pues no votar con los fachas. No, exacto, no votar a los fachas, a los retros, a los franquistas y a todas esas cosas raras que hay por ahí, a los falangistas, ¿no? Ahí lo mezclan todo en un combinado curioso. Pero los liberales no nos llegan a concebir bien lo que somos los liberales. Quiero recordar que los liberales estábamos habitualmente exiliados en la época del franquismo, pero bueno, es una cosa... Sí, bueno, y recuerda lo que pasó con el contubernio de Múnich en el año 1963, que cuando se intentó ingresar en la Unión Europea, todos los liberales que intentaron en aquel momento hacer ese movimiento precisamente para romper la autarquía franquista, acabaron exiliados o bien en Europa o bien se los llevaron a Formentera. Los llevaron en Formentera a Lanzarote para que se quedaran ahí 5 años, ¿no? O sea, esa era la situación de los liberales, porque algunos no se han enterado todavía la posición de los liberales en este país, ¿no? Pero fijaos, cuando la gente fue a votar a las elecciones andaluzas, el día anterior tuvo que llenar el depósito del combustible del coche y vio lo que pasaba. Tuvo seguramente que pagar la hipoteca, porque además había revisado la hipoteca tipo de interés variable subiendo aproximadamente 50 o 60 euros al mes. Correcto. Tuvo que llenar el el carrito de la compra en el supermercado. No sé si con las sandías de Rufián o si las sandías de Rufián, pero desde luego hubo que llenarlo. O con melones, que creo que están más caros. Sí, me decía ayer Almudena Negro, yo no hago la compra, pero decía, es que he ido a comprar melones y estoy escandalizada. Es un escándalo. Yo he estado este fin de semana además en Granada, lo digo por los andaluces, igual que sitio que vaya, igual que en Madrid, en Zaragoza, donde sea, es prohibitivo todo. Claro, incluso el votante de izquierda dice, pero ¿cómo voy a votar yo a estos si me están destrozando? O sea, ya a veces hasta aplica el votante de izquierda el sentido del mal menor. Voy a votar a los otros que me lo arreglan siempre todo. El estropicio, el desatino, el fracaso económico en este país es brutal. Pero los fracasos a veces se manejan en grandes cifras, en las cifras macro. Pero es que está llegando a los bolsillos de los españoles. Y cuando llega eso ya no lo perdona absolutamente nadie. Por eso tiene sentido lo que ha pasado en Andalucía y va a tener sentido esta corriente de cambio que hay. Y digo algo más, lo digo por esa tensión a veces que hay en la derecha, en el voto de la derecha, entre Vox y el Partido Popular, y tú sabes perfectamente que yo me llevo muy bien además con la gente de Vox, lo sé. A título personal, de manera magnífica, con Macarena, con Santi, con Iván. Pero en un momento en el que se exige que haya decisiones que sean solventes y profesionales, la gente tiende otra vez a cierta moderación. Digo desde el punto de vista de la estrategia emocional del discurso. Como también digo, y puede sonar raro, que se equivocaría mi partido si todo lo cifráramos exclusivamente a la política económica. Porque este es un país donde permanentemente hay que librar la guerra cultural y no podemos volver a cometer el error que cometimos en el año 2012. Así es. Hace 2 días charlaba aquí mismo en esta misma mesa, telemáticamente en este caso, con Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior. Buen amigo. Bueno, gran amigo y al que nadie creo que le discuta como referente no solamente político y moral, sino de honestidad, de buen hacer en política y de una ejecutoria con vocación de servicio público absolutamente intachable, que decía exactamente eso, no se equivocar. Bueno, decía muchas cosas. Tenéis la entrevista ya en YouTube y la tenéis en las redes sociales, en las mías y en las de Periodista Digital, y probablemente la de Neos también, su fundación. Pero decía, nos equivocaríamos si todo lo ciframos a la economía. Hay que dar la batalla cultural. Totalmente, porque además este es un país que se desata y se descosa en la parte afectiva. Fundamentalmente la periferia, cuando digo la periferia me refiero a ciertas comunidades autónomas con pulsiones independentistas, en el momento que gobernemos van a intensificar esa batalla contra la centralidad política. Y ahí habrá que ver dónde está el PSOE.
Yo se lo decía ayer en la pregunta parlamentaria a María Jesús Montero. Le digo, mira, ustedes no han sabido gestionar un fondo de rescate, pero no sé quién les va a usted a rescatar del fondo de la miseria de la historia donde han caído, porque el Partido Socialista Obrero Español va a tener que reinventarse. Sánchez está destrozando el Partido Socialista Obrero Español porque lo ha arrinconado ideológicamente y lo ha arrinconado estratégicamente. Es que solo le va a quedar como espacio franco de desarrollo Cataluña y País Vasco. Y cuidado. Franco de desarrollo. Nunca llamarlo franco en todos los sentidos. Porque en el País Vasco, cuidado a su aproximación permanente a Bildu, veremos un Lehendakari de Bildu y que nadie descarte apoyado por el Partido Socialista de Euskadi. Lo quiero ver. Y en Cataluña, cada vez más escorándose hacia el pseudonacionalismo, como ha ejercido siempre el PSC, con el objetivo de ganar un espacio que cree que no lo puede tener el centro-derecha liberal en este país. Que yo estoy convencido que se va a volver a tener. Hay que saber dar con la tecla, hay que saber recuperar el liderazgo que tuvieron otros partidos, como fue Ciudadanos en Cataluña, y hacerlo bien, y a partir de ahí recuperar Cataluña. Y en ese momento se dará cuenta el PSC que se ha vuelto a equivocar. No, y además estamos a 0, de eso, estamos ya entrando en ese movimiento, si no estamos ya en él. Lo que pasa es que los movimientos, como otras cosas en la vida, los percibes ya cuando estás muy dentro, no cuando estás entrando. Nos daba Narciso Michavila el otro día en una conversación, también creo que lo he dicho antes, fuera en otro contexto, que no tenía nada que ver con los medios de comunicación, el dato, que yo no lo tenía alojado en la cabeza, 234.000 andaluces, ex votantes del PSOE o del Partido Sanchista, como prefieren ustedes, han votado a Juanma Moreno el pasado 19J. Y se incrementará, hagan la extrapolación, en cientos de miles más cuando haya las próximas elecciones generales. Sí, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, ese trasvase se va a producir. En un caso por desencanto ideológico. Y el otro por pura confianza de gestión. Por pura confianza, efectivamente. Te lo he escuchado a ti muchísimas veces y se lo he escuchado aquí a catedráticos de economía aplicada como Morillas, un gran amigo. Dices que la gente ya da por descontado, pues menos mal, porque cada 8 años bascula el asunto, da por descontado que la derecha o el centro derecha liberal y conservador, cuando llegue al poder, va a gestionar bien porque lo sabe hacer. Sí, pero al final solo descuenta a la sociedad, pero lo que pasa es que no podemos caer permanentemente en el mismo error y otra vez acarrear la piedra de Sísifo hasta que caemos otra vez. Es decir, si ya somos conscientes en este país que cuando gobierna la izquierda ya no es un problema ideológico, también se lo decía el otro día María Jesús Montero, empiezo a pensar que su ideología está asociada fatalmente a la incompetencia. Que eso no es ideología, se trata simplemente de trazas de gestión, saber gestionar o saber gestionar. Pero si ya el socialismo centenario, que no les genera ninguna legitimidad el hecho de tener 140 años de historia, sino sencillamente haber sido un lastre en la historia de este país para muchas cosas, para otras no, pero para muchas cosas sí, evidentemente lo que no podemos es naturalizar o metabolizar ya como sociedad que tenemos reiteradamente que caer en el pecado socialista, pero no caigamos en el pecado socialista. ¿Cómo no tenemos que caer nosotros en el pecado a veces de la renuencia a tomar determinadas decisiones? Por eso es muy importante. Yo lo he comentado, yo siento, ya sabes que en esto siempre opino libremente, pues que tanto Vox como Ciudadanos han sabido situar ciertas posiciones ideológicas que a veces el hecho de retraernos a veces en nuestra propia posición económica no había permitido que salieran. Y por eso esos debates ideológicos son necesarios. Ahora tenemos que librarlos y tenemos que asumirlos. Y el Partido Popular, por la información que tenemos, Mario, y no te entretengo más minutos, que de aquí tienes que salir zumbando a una cena de trabajo en este caso. Digo el Partido Popular, por la información de la que dispongo, o Feijóo y todo el equipo de dirección del partido, del cual tú formas parte, tiene ya la instrucción y capilarmente hasta los escalafones más bajos de estar ya en prácticamente la pole position, porque en cualquier momento se podría producir o hay que estar preparados para un eventual adelanto electoral. Bueno, estamos trabajando, a ver, siempre con mucha humildad, porque aquí nunca puedes vender absolutamente nada antes de ganar unas elecciones, porque los depositarios de la confianza, en este caso los accionistas de Indra, son los accionistas de la sociedad española y son los votantes, ¿no? Aquí no se puede cesar a consejeros independientes ni nada por el estilo, aquí hay que ir a votar con la papeleta. Y esto siempre dimitir al director del INE, por supuesto, a dirigir correos a un amiguete. Y yo en esto soy muy prudente. Ahora es verdad que tenemos instrucciones, ya estamos trabajando, de ir ya concibiendo lo que va a ser un proyecto de respuesta a lo que está ocurriendo. Es que además, si gobernamos, y espero hacerlo cuanto antes, esperamos hacerlo cuanto antes, tiene que ser con un proyecto de respuesta inmediato. Y voy a decir una cosa, y con esto que se acabo, porque has contado antes algo, y efectivamente el Partido Socialista no tiene capacidad de respuesta ni capacidad de reacción.
hace 5 meses, si nos llega a decir, y lo digo abiertamente, al Partido Popular, con la crisis interna que teníamos, que íbamos a ganar por mayoría absoluta en Andalucía, nadie se lo habría creído. No, te hubieran dicho que dejaras inmediatamente lo que estabas tomando, que no te estaba sentando bien. Sobre todo esa famosa semana que protagonizamos algunos, como tú bien sabes, que tuvimos algún protagonismo activo. Tremenda. ¿Qué quiero decir con esto? Que pediría al Partido Socialista Obrero Español, si les queda algo de cordura, inteligencia y dignidad, que tengan la capacidad de respuesta interna que tuvo el Partido Popular hace 5 meses. El Partido Popular, cuando vio que el Partido Popular se iba a la deriva, que había cogido, desde luego, una querencia personalista que era autodestructiva, reaccionó. Y reaccionó territorialmente y reaccionó orgánicamente. Hasta aquí hemos llegado. Me gustaría que, y además se hizo de una manera, oye, quizá muy tortuosa, muy abrupta y muy traumática, pero había que hacerlo. 5 meses después, mayoría absoluta, y 5 meses después, una intención de voto de 140 votos para el Partido Popular. 5 meses después, todo, por ejemplo, toda la basura que se había publicado sobre Isabel Díaz Ayuso archivada. Ahí está, totalmente. Y todo lo que se habló sobre la traición, la infidelidad, ahí está. Esa era la realidad, y que la historia se escriba, y sí que pido que algún periodista la escriba correctamente y no como he visto que se está escribiendo. Abandona toda esperanza. No, ya, sobre todo si la tiene que escribir quien la escribe. A partir de ahí, si el Partido Socialista tuviera un mínimo de decoro y un mínimo incluso de instinto de supervivencia, tendría que tener anticuerpos para acabar con Sánchez. Y nadie se ha revelado. Lo que no hagáis ahora, y lo digo a los socialistas que nos están escuchando, nos están viendo, Lambán, Paje, lo que no hagáis ahora va a ser cenizas dentro de 18 meses, porque el que tenga que recuperar al PSOE, lo va a recuperar de sus cenizas. Efectivamente, y esto al figura le importa una higa, pero a Paje, a Javier Lambán, totalmente, sí, a tu paisano Lambán, al señor Vara, les debería de importar. Incluso a Puig, ahora que tiene eso. Puig, ultra problema, ahora que se ha quitado ultras problemas ahora, ¿no? Pero ultras problemas. Don Mario Garcés, muchísimas gracias por haberte acercado aquí. Es un placer. Una noche más y como siempre es un placer charlar contigo. Estad atentos, Mario, y vigilantes. Repito mucho últimamente esta frase porque no sabéis el día ni la hora. No la sabemos todos los españoles, pero yo tengo para mí que más allá de las municipales de mayo de 2023, esto no aguanta. Y por cierto, y ya termino con esto y despido a Garcés y continuamos con el programa nosotros. A todos estos figuras que se anotan ahora al tanto dicen, no, yo creo que Sánchez no se va a presentar de candidato en las próximas elecciones. Recordad siempre, y la frase no es mía, sino del Jaime Mayor Oreja, lo volvemos a citar, el primer sitio donde lo escuchasteis, que fue aquí en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión, y además alguien que no es ni político ni periodista, Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada, pero que tiene alguna noción y alguna información, en fin, que sobrepasa o que supera la media de la ciudadanía, que nos dijo los datos de los que dispongo, y era una información, no era opinión, es que Sánchez no se va a presentar, y Sánchez no se presentará, pero va a dejar, como tú dices, cenizas. Totalmente. Está dejando arruinado el PSOE. Ya no es que deje arruinada España, que la está dejando arruinada. Ya no es que seamos el primer país en el índice de miseria europea, que somos el primer índice de miseria europea. El problema es que está destrozando su partido. Y aunque sea por instinto, insisto, de supervivencia, que es como quise yo rescatar a mi partido en el peor momento, ya, sobre todo a los supervivientes, le dije, coño, por supervivencia, por lo menos, salid de esta, que os estáis matando a vosotros mismos, debería responder unos cuantos. Recuérdese aquella famosa carta que firmaron, en fin, que es a lo que se refiere Garcés. Mario, eso es agua pasada y ahora hay que mirar al futuro. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Mario. A vosotros. Continuamos sin la dura informativa en este jueves ya 30 de junio y lo hacemos con Eric Encinas, como cada semana desde Barcelona. Eric, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eurico. Un placer, como siempre, subirme a la retaguardia. Aquí eres bienvenido siempre, ya lo sabes, Eric. Oye, por empezar, por lo más cercano a ti, hemos conocido en las últimas horas la imputación de la señora presidenta del Parlamento. Para ir cayendo, Eric, como los 10 negritos de la novela de Agatha Christie. Sí, efectivamente, al final lo que se está evidenciando es que poco a poco va cayendo toda la cúpula, digamos, que organizó el golpe de Estado, ¿no?, del 1 de octubre. Hay que recordar que Laura Borràs ha sido, y es una de las caras del separatismo ahora mismo que más ha apostado dentro de las cúpulas, ¿no?, en este caso de Junts, que más ha apostado a la vía de la desobediencia. La hemos visto muchas veces mientras estaba siendo investigada en la Meridiana de Barcelona, donde se produjeron, por ejemplo, más de un año, cortes, ¿no?, secesionistas que han perdido tantos barceloneses a favor de los golpistas, y ella liderando esas protestas también, donde fuimos precisamente atacados periodistas como Xavier Rius o yo,
y vecinos, ¿no? de la zona que estaban en contra de ese corte, ¿no? Pero bueno, yendo a la noticia más reciente, evidentemente esta imputación por varios delitos graves de corrupción, entre ellos malversación de caudales públicos, pues pone en evidencia que el separatismo, en el separatismo y corrupción, de nuevo lo pone en evidencia. Es evidente que hay que ser cautos de momento con las decisiones judiciales en este caso, pero los delitos que se le imputan son muy graves y desde luego ya mancha de nuevo la imagen del separatismo y de una de las figuras claves ahora mismo de que lo lidera, ¿no? Que es ella también, porque es la presidenta además del Parlamento. Claro, es la presidenta del Parlamento, no sería la primera presidenta del Parlamento que puede terminar yendo para adelante, ¿no? Recuérdese a Carme Forcadell, que venía de todo este movimiento delincuencial, de lo que ellos llaman sociedad civil independentista, que había estado en Òmnium Cultural, me parece, ¿no? Corrígeme, Eric, o como dice el bueno de Pau Guix, Odium Cultural, ¿no? Sí, en la ANC, bueno, sí, da igual, porque tanto una como la otra realmente están unidas. Es cierto que tienen alguna diferencia, una está más centrada en aspectos culturales, que es Òmnium Cultural, pero realmente al fin y al cabo persiguen el mismo objetivo, que es la independencia, y son las grandes asociaciones que hemos visto que han influido también, por cierto, está bien recordarlo, que como vimos con Carme Forcadell han influido claramente en la política catalana y en el golpe de Estado que se dio el 1 de octubre. Grandes asociaciones que lo que son, porque lo repetimos una vez más, el nacionalismo no es una ideología, ni es una pseudoideología, ni siquiera es una excrecencia filosófica del romanticismo. El nacionalismo es una golfada, el independentismo es una golfada de la que llevan viviendo varias decenas o varios cientos de miles, ¿no? Vaya usted a saber, de sinvergüenzas, y que, bueno, pues produce este tipo de asociaciones como la ANC, que recordaba Eric, como Odium Cultural, que viven de puñetera madre del erario público, es decir, de los impuestos de todos los españoles a los que nos odian. Es así, además con decenas, ¿no?, de millones de euros. Se calcula que cada año en el proceso se pierden más de 1.000 millones y seguramente que es, bueno, y ya te digo que es más, pero que oficialmente hay como más de 1.000 millones de euros que se pierden en estas subvenciones, ¿no? A organismos pues como asociaciones separatistas que apuestan por la desobediencia, como ANC y Òmnium, que tienen personal en todo el mundo, es decir, porque además extienden sus garras a nivel internacional junto con lo que hacen las sedes diplomáticas también en el exterior que tiene la Generalitat de Cataluña. Hablemos un poco de economía, Eric. Hoy hemos conocido, bueno, pues datos inquietantes, los alarmantes datos de la pobreza en España. El Instituto Nacional de Estadística es en el que ha entrado con el arma larga Nadia Calviño, la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ha publicado, como se hace con cierta periodicidad, la encuesta de condiciones de vida, en la que alerta del aumento de las familias en situación de riesgo en España durante el último año. Un 28% de la población está en riesgo. Son datos, Eric, que se vienen a sumar, pues por ejemplo, a los que conocíamos ayer mismo de Cáritas, en los que daba cifras escalofriantes, ¿no? El organismo de la Iglesia, esa contra la que luchan los socialcomunistas, ¿no? Si no fuera por la Iglesia Católica, veríamos a ver cómo se mantenían cientos de miles de familias en España, millones ya, o cómo albergaba el Estado, las autoridades civiles, a cientos de miles, a millones de escolares. Decía Cáritas ayer que había tenido que destinar en el último ejercicio más de 400 millones de euros a aliviar situaciones de pobreza absolutamente insoportables. Y estos tíos siguen tocando la lira y, como ayer, Chiqui Montero diciendo que no toca hablar de esto, que lo que hay que hablar es de lo bien que le quedan los trajes al figura y del éxito entre comillas, de una cumbre de la OTAN que no es mérito suyo, que habían dejado negociada en 2018, lo vuelvo a repetir a pesar de los haters de Twitter, que yo creo que son bots o gente pagada, que había dejado negociada Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Sí, tú has dicho la cifra, es alarmante, ¿no? Es alarmante que no estemos, que parece que cada vez pues estemos hablando de situaciones que ocurren en países tercermundistas, ¿no? Como puede ser Nigeria o otro tipo de país de ese estilo. Ya hay familias en España, ¿no?, que dejan una comida, que ya no hacen una comida porque les supone
dinero y no llega a mes, es decir, tanto a lo mejor se quedan sin cenar o sin desayunar pues como deberían, ¿no? Y eso está ocurriendo ya en España y lógicamente eso es muy, muy preocupante. Has dicho la tasa de pobreza, yo quiero recordar que, por ejemplo, regiones como Cataluña tienen además más de un 30% de pobreza infantil, es decir, también lo que se refiere a la pobreza que sufren los niños y los adolescentes, ¿no? Que quiere decir, pues se refiere sobre todo a la alimentación, que no tienen una alimentación pues como tendrían que tener en un país de Europa, como el que somos, europeo, ¿no? Y eso es muy grave porque quiere decir que estamos retrocediendo a pasos agigantados, que hay una economía de posguerra que es más que evidente y que con la inflación pues es evidente que se ha disparado todavía más. Es cierto que la guerra de Ucrania lo ha empeorado, pero ya veníamos acompañando con la pandemia y con las diferentes crisis que estamos teniendo casi seguidas, pues es evidente que se está consolidando algo que no queríamos, ¿no? Una pobreza extrema, ¿no? Y cada vez es más, yo he asistido a comedores sociales de diferentes partes y están llenos, y seguro que tú también, Eurico, has ido a alguno, y están llenos, y no solo de gente que sea de otras nacionalidades, de españoles, incluso con carrera, que por lo que sea están pasando un mal momento y se han quedado sin empleo, y están yendo a comedores sociales a tener que coger comida porque no llegan a final de mes y porque no tienen, es decir, porque no tienen para poder afrontar pues el día a día. Uh-huh. Y el gobierno lo está queriendo tapar, es decir, intenta tapar en grandes medios que salga esas colas del hambre que algunos medios como este pues sí que denunciamos, ¿no? Que denunciamos que eso estaba ocurriendo y que está pasando. Está claro. Ha dicho Eric, y ha dicho bien, sigo diciendo también para algún tonto de Twitter o de YouTube, que con una cerveza o con un whisky caro en la mano, como no tendrá otro pito que tocar, tuitea o deja comentarios. Ha dicho Eric, economía de posguerra. Sí, economía de posguerra, no economía de guerra. La economía de guerra es otra cosa. Ya me adelanto a uno o dos comentarios entre 3.000 o 4.000 que sé que los va a ver, porque la desgracia que tiene doblar los 50 años es que ya sabes lo que piensa o lo que va a pensar, lo que va a escribir el de enfrente, incluso virtualmente. Una economía de posguerra. Lo dirán algunos o querrán de no, ha querido decir economía de guerra, que tuitean, digo, cómodamente desde su sofá, cobrando un subsidio seguramente porque tienen tiempo libre y porque no han vivido la posguerra que sí vivieron mis padres o los abuelos de Eric. Vamos a una argentinización de España. Última pregunta, Eric, que te he cogido entre una ocupación laboral y otra, y te agradezco como siempre que me dediques unos minutos y a los espectadores de la retaguardia. ¿Tú eres partidario de que se publiquen las listas de morosos de Hacienda? Digo en aras a la protección de datos, y te voy a dar también otro elemento, porque esto no es nuevo, esto ya lo empezó haciendo el amigo Borrell cuando era secretario de Estado de Hacienda allá por el año 83, 84, y machacaba a famosos que llevaban toda la vida trabajando como Pedro Ruiz o como Lola Flores, porque cuando al gobierno de turno le interesa distraer la atención sobre los problemas reales, te sacan a los cuatro espantapájaros, digo, es una metáfora en el buen sentido, gente que lleva toda la vida trabajando y que tiene una posición muy desahogada, deportistas de élite, cantantes, artistas, etcétera, y te los exhiben para el escarnio público. Hemos conocido la última lista de morosos de Hacienda, pues ahí vemos a gentes como la actriz Paz Vega, como el Chatarrero, como la actual pareja de la señora Norma Duval, y un montón de gente que todos ellos le deben más de 1 millón de euros al fisco. Claro, ahí me gustaría saber las cuentas en B que tienen muchos políticos en paraísos fiscales. Conozco algunos datos, como los conocemos todos los periodistas veteranos. Lo que pasa es que como no tenemos papeles, ni tampoco ganas de complicarnos la vida, pero ya te cedo otra vez el balón, Eric, por eso nos da tanto asco escuchar demagogia de algunos que están muy cerca de los que sí tienen dinero en paraísos fiscales y sientan sus reales en un escaño en el Congreso de los Diputados y otros que directamente tienen pasta fuera de España. Así es. Bueno, lo has dicho, es que es así. A ver, yo estoy a favor de que se publiquen este tipo de listas. Ahora bien, lo que has dicho tú, que los políticos se lo apliquen al máximo. Es decir, vemos que continuamente están saliendo listas en paraísos fiscales, como bien has dicho, y que tampoco se destinan los dineros públicos en cosas que realmente importan a los ciudadanos. Lógicamente, si se recapta más dinero, se debe hacer una gran gestión con ese dinero que
se recaude. Eso es lo que se debe exigir a la administración pública. Y yo creo que, bueno, pues que personajes, pues también, has dicho algunos, o Kiko Matamoros, ¿no? Que sale continuamente en reality shows de televisión y que es bastante conocido en España, pues yo creo que tienen que dar ejemplo también, eso es evidente, tienen que dar ejemplo, y si deben dinero, pues Hacienda lo tienen que pagar como lo tiene que pagar todo hijo de vecino. Al fin y al cabo, tú lo sabes, Eurico, si debemos algo, tiempo al tiempo tenemos que pagarlo, porque si no, pues tendríamos consecuencias penales. Eso es así, y yo creo que es lo que se pide en un Estado de derecho, que la gente cumpla, y que si deben dinero, pues que cumplan dinero como cumple todo hijo de vecino, pero que también se lo pedimos a los políticos, y que hagan una buena gestión de ese dinero que se recaude, si es que se va a recaudar más dinero para las arcas públicas. Sí, lo malo es como que bajar impuestos, por ejemplo. Nada, bajar impuestos estos ni lo contemplan, hombre, porque hay que pagarle el Falcon a Irene Montero para que se vaya a protestar por el lío ese del aborto a Estados Unidos, y luego, pues no lo sé, pues se vaya luego de compras, que Nueva York es una ciudad siempre muy entretenida y que da muchas posibilidades, sobre todo para una soltera o para alguien que ya, pues digamos que ha hecho una disolución de su vínculo familiar, supongo que obligada o de común acuerdo con el que era el padre de sus vástagos. Eric Encinas, como siempre ha sido un placer, amigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Cuídate y hasta la semana que viene. Te esperamos en La Retaguardia, en Periodista Digital. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Eric. Gracias a todos por habernos acompañado un día más. Mañana ya será viernes, primer día de julio. Habrá más noticias, esperemos que un poco mejores, y os las contaremos aquí en La Retaguardia, en Periodista Digital. Cuidaos.